Esposa emocionada revela inesperado mensaje oculto en una carta de aniversario que cambió todo. Ana, con el corazón en un puño y la tarde dorada reflejando lujos de esperanza, se preparaba para una noche que podía cambiarlo todo. Su 10º aniversario de bodas con Luis estaba a la vuelta de la esquina, y el brillo de sus recuerdos la envolvía como una suave manta. Pero últimamente, una sombra había cubierto ese brillo. Las deudas los acechaban, y el peso de las expectativas sociales había empezado a aplastar la chispa de su amor. Ana sabía que algo debía hacerse. Se sentó con una hoja en blanco frente a ella, convencida de que unas palabras sinceras podrían rescatar lo que parecía perdido. Mientras la brisa arrastraba el aroma de las tortillas recién hechas de la fonda local, Ana recordó cuando Luis la miraba con esos ojos llenos de sueños. Se sentían como jóvenes inconscientes del tiempo, dispuestos a conquistar el mundo. Buscando entre viejas cartas de amor, se encontró con una particularmente desgastada. Cada palabra parecía gritar sus dilemas pasados, y desde el fondo de la carta asomó un pequeño papel arrugado. Al abrirlo, su pecho se comprimió, pues en él Luis confesaba su deseo de ser más que el mecánico del barrio. De sentirse atrapado en un ciclo que lo mantenía alejado de sus reales aspiraciones, Ana sintió que una carga pesaba en su pecho. ¿Cómo no había visto esto antes? Su amor por él siempre había sido inmenso, pero se dio cuenta de que las obligaciones diarias habían adormecido sus sueños compartidos. El aire se volvió espeso en su pecho. ¿Acaso Luis también se sentía como una sombra? La luna llena iluminaba su sala, y cada esquina parecía convertirse en testigo de un sufrimiento silencioso. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día del aniversario, Ana decidió acercarse a Luis con esas cartas. Las estrellitas titilantes en la noche parecían parpadear en anticipación, como si también ellas esperaran una revelación. Con voz temblorosa, le entregó la carta y observó cómo los ojos de Luis se dilataban con confusión. Las palabras salieron de su pecho como agua de río. Te he visto perderte, y me duele. Luis, parado en mitad de su taller, sintió el peso de las palabras de Ana. En ese momento, un torrente de emociones afloró. Recuerdos, anhelos, y promesas pasadas afluían entre ellos. ¿Podrían reconstruir lo que la vida había quebrantado? La pregunta se hizo vibrante en el aire, aplastando sus corazones, ansiosos por saber si la esperanza podría florecer de nuevo en su hogar. ¿Lograrían Ana y Luis reencontrarse en medio de la tormenta? La historia apenas comenzaba. Ana tomó una profunda bocanada de aire. El taller olía a aceite y metal, pero esa noche el aroma estaba impregnado de una magia especial. Luis miró la carta, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus dedos temblorosos acariciaron el papel, como si temiera romper el hechizo que mantenía la conexión entre ellos. ¿Te duele verme así?, Luis preguntó, su voz un susurro. Ana asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. La vulnerabilidad en su mirada hizo que la tristeza de Luis se transformara en un brillo de esperanza. No estoy solo en esto, ¿verdad?, añadió, buscando en el rostro de Ana esa promesa silenciosa de apoyo. No, nunca has estado solo. Pero hemos dejado que las cosas se interpongan en nuestro camino. Es hora de reconstruir, juntos, dijo ella, con una firmeza que la sorprendió. Al pronunciar esas palabras, su interior se encendió de nuevo. ¿Y si todo lo que necesitaban era redescubrirse el uno al otro? Luis se acercó, y en un gesto tierno, tomó la mano de Ana. Hay algo que quiero compartir contigo también, empezó, sus ojos reflejaban un dilema. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
He estado considerando cambiar de trabajo, continuó, la voz cargada de dudas. No sé si soy capaz, pero, he estado pensando en abrir mi propio negocio. Ana se quedó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. Luis, eso es increíble. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exclamó, por fin liberando el peso que había llevado sobre sus hombros. Siempre he estado aquí para apoyarte. Siempre, la mezcla de aliento y desahogo en la habitación creó un momento de cercanía. Sin embargo, entre esa conexión, una sombra de miedo apareció en los ojos de Luis. ¿Y si no funciona? Las deudas, las responsabilidades. Su voz se volvió apenas un murmullo. ¿Y si sí funciona?, le interrumpió Ana, llenándose de valentía. Si no intentas lo que realmente deseas, siempre habrá más arrepentimientos, Luis. Vamos a hacerlo juntos. Cada paso. No me alejaré de ti. La pasión de sus palabras iluminó la habitación, y las dudas de Luis comenzaron a desvanecerse, como el humo que se disipa en el aire. Luis tomó un momento para procesar todo. Sus ojos brillaban a medida que la idea comenzaba a tomar forma en su mente. Podría ser aterrador, pero quizás es exactamente lo que necesitamos, murmuró, casi para sí mismo. Ana sintió como su corazón se llenaba de optimismo. Esa noche no solo se trataba de un aniversario, sino de la reactivación de sueños olvidados. Pero en la profunda intimidad de ese instante, un sentimiento inquietante surgió en el pecho de Ana. ¿Temía más a lo que podría perder que a seguir adelante? Sin darse cuenta, su mirada se desvió hacia la ventana, donde una brisa fresca soplaba con fuerza. El sonido lejano del teléfono rompió el momento, y ambos se sobresaltaron. Luis corrió a contestar, mientras Ana se sentía atrapada entre la emoción de lo que venía y el temor a lo desconocido. ¿Podrían realmente dar el salto que su relación tanto necesitaba? Mientras Luis hablaba, Ana sintió que la incertidumbre golpeaba en su pecho, advirtiéndole que algo no estaba del todo bien. De repente, una expresión de preocupación cruzó el rostro de Luis, y el eco de su voz se tornó grave. ¿Qué pasa?, preguntó Ana, acercándose. Pero antes de que él pudiera responder, la conversación lo obligó a girar rápidamente. Entonces, Luis se volvió hacia ella, sus ojos llenos de miedo. Ana, creo que necesitamos hablar de algo más. La incertidumbre se instaló en el aire, pesada y palpable. La noche seguía su curso, y Ana sintió que cada segundo se volvía también un ladrillo en la construcción de su futuro. No podía evitar pensar, ¿qué oscuro secreto podría estar revelando Luis ahora? Luis se aclaró la garganta, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras que pudieran explicar la tormenta de emociones que lo invadía. La luz tenue del taller parecía doblarse hacia él, amplificando su vulnerabilidad. Ana, esto no es fácil de decir, pero, hay cosas que han estado sucediendo. Cosas que no he compartido contigo. Ana llevó una mano a su pecho, como si intentara calmar los latidos agitados que resonaban en su interior. ¿De qué se trata, Luis?, insistió, su voz temblaba, pero su mirada era firme. A pesar del miedo que sentía, quería saber la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Luis respiró hondo, su mirada desviándose hacia el suelo, huía de sus ojos. Cuando recibí la carta, no solo era un mensaje de cumpleaños. Había un boletín adjunto de la empresa. Están recortando personal, y han decidido prescindir de mí. Las palabras pesaban como piedras en el aire, y Ana se sintió como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. Pero eso no es todo, continuó él, la voz más apagada. En la carta también se hablaba de algunas irregularidades en mi trabajo. Hay una auditoría en curso, y podría ser complicado. Ana sintió que se le nublaba la vista. La idea de que Luis hubiera estado lidiando con esto solo la llenaba de tristeza. ¿Por qué no me dijiste antes?, murmuró, su voz apenas un eco, pero las lágrimas empezaron a caer con fuerza. Luis, debiste compartirme esto. Podríamos haberlo superado juntos, ¿por qué soportar el peso solo? Luis se acercó, la angustia en sus ojos se mezclaba con culpabilidad.
No quise asustarte. Sabía que estábamos hablando de iniciar algo nuevo, y no quería que este tema lo ensombreciera. Pero al mismo tiempo, cada día que pasaba, se sentía más como un secreto entre nosotros. Ana se quedó en silencio, las emociones la golpeaban como olas violentas. Entre el miedo a perder a Luis y la esperanza de lo que su sueño podría representar, su corazón se debatía sin descanso. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? ¿Cómo construimos un futuro cuando tienes esta carga a cuestas?, preguntó, buscando en él el camino a seguir. Luis la miró, su expresión ahora era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Aún creo que abrir mi propio negocio podría ser el camino adecuado, pero ahora, más que nunca, necesito tu ayuda y tu apoyo. Esto no es solo mi sueño. Quiero que sea nuestro sueño. Ella, sintiendo el fuego encenderse de nuevo en su interior, tomó su mano. Si haces un cambio, debemos enfrentarlo juntos. Vamos a luchar para conseguirlo, apoyándonos en cada paso. La chispa de esperanza brilló nuevamente, pero la sombra de la incertidumbre todavía estaba presente. Mientras la conversación continuaba, Luis comenzaba a detallar sus ideas, describiendo cómo quería construir algo auténtico, algo que los uniera más allá de los desafíos. Ana sintió que todo era posible y que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, tras cada palabra de Luis, Ana no podía evitar que su mente vagara hacia el futuro. La idea de su relación y carrera pendiendo de un hilo, la dejó inquieta. Pero si algo sale mal, ¿estaremos preparados para enfrentar la posibilidad de perderlo todo? Luis la miró intensamente, sabiendo que esa pregunta no era solo sobre ellos, sino sobre el sacrificio que ambos estaban dispuestos a hacer por ese sueño. Quizás, lo más importante no sea si tenemos éxito, sino cómo nos mantenemos unidos en el camino, sin importar las tempestades. El aire entre ellos crujía con tensiones no resueltas y promesas inciertas. Fue entonces, mientras se miraban a los ojos, que el timbre del teléfono sonó de nuevo. Luis se giró, pero esta vez su expresión trazaba algo más que preocupación. Era un miedo inconfundible. Ana, creo que esto podría ser la llamada que cambiará nuestras vidas para siempre. La respiración de Ana se detuvo. La inquietud la envolvió una vez más. ¿Qué más se avecinaba? Podría ser el momento decisivo que ambos estaban esperando o el golpe final que tensaría su relación al extremo. Luis tomó el teléfono con manos temblorosas, y Ana no podía apartar la mirada. Era un momento tenso, lleno de promesas no cumplidas y esperanzas latentes. La ventilación del taller emitía un sonido sordo, casi como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de aquella conversación. «Aló», dijo Luis, su voz apenas un susurro. Ana sintió como el aire se cortaba a su alrededor, sus sentidos agudizándose. El silencio que siguió fue pesado, cada segundo se sentía como un ladrillo en el corazón. «Sí. Claro, entiendo», contestó Luis, su rostro palideciendo un poco más con cada palabra. Ana observaba con creciente ansiedad, preguntándose cuál sería la noticia. Entonces, de repente, Luis frunció el ceño y se dejó caer en una de las sillas del taller. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ana con voz alta, aunque en su interior había una tormenta de incertidumbre. Tenía miedo de lo que pudiera haber escuchado, pero la insistencia en su corazón le decía que debía saberlo. Luis se pasó una mano por el cabello, atrapando su aliento. «Era el director, Ana. Me confirmaron que hay motivos serios para investigar, pero también me ofrecieron un acuerdo. Si acepto una salida voluntaria, mis antecedentes quedarían más limpios. No tendré que enfrentar la auditoría». Su voz se quebró, perdida entre la claridad de lo deseado y el miedo al futuro. Ana se sintió envolverse en una mezcla de alivio y preocupación. «Eso es bueno, ¿no?», dijo, aunque no podía evitar escuchar el eco de su propia duda en las palabras. «¿Vas a hacerlo?». Luis negó con la cabeza, abrumado. «No lo sé. Por un lado, podría evitar un juicio que terminaría afectando mi carrera para siempre.
pero dejar el trabajo significaría perder un ingreso, y eso afectará nuestros planes. Frustración y tristeza le llenaban los ojos, como si el peso del mundo hubiera caído sobre ellos. Ella se acercó, tomó su mano, y la apretó con fuerza. Luis, yo te apoyo en lo que decidas. Sabes que podemos encontrar nuevas formas de salir adelante. Necesito que tengas confianza, en ti y en nosotros. Su voz se tornó más dura, decidida. No podemos permitir que esto nos defina. Luis levantó la mirada, sus ojos encontrando la calidez en la expresión de Ana. Sí, eso es cierto, pero hay otra cosa. Ana sintió que su corazón latía más fuerte. ¿Qué más puede haber? Su voz se tornó grave. La carta que me enviaron, no solo hablaba de mí. También mencionaron una posible conexión entre la empresa y otros casos de auditoría. Prácticamente se insinuaba que podría haber corrupción involucrada. Ana se llevó la mano a la boca, sintiendo como la realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Estás diciendo que podrías estar envuelto en algo mucho más grande? Luis asintió lentamente, como si cada movimiento le costara. Sí, y eso complicaría todo aún más. No quiero perder lo que hemos construido, pero no sé si pueda callar esto sin consecuencias. El entorno se volvió opresivo, y el silencio se adueñó del taller, como si los objetos alrededor censuraban su conversación. Ana sintió que la sonrisa que una vez se llevó en el rostro se desvanecía, reemplazada por una angustia profunda. Luis, tú necesitas ser honesto. Si esto se llega a saber, podríamos enfrentarlo juntos, pero si decides cargarlo solo, no solo estarás arriesgando tu carrera, sino nuestra relación. Él la miró, vulnerabilidad abriendo detrás de sus ojos, pero ella solo veía un mar de dudas. Entonces, ¿qué harás? La respuesta de Luis quedó atrapada en el aire, pero antes de que pudiera elaborarla, el teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Ambos se giraron hacia el sonido, con corazones aún latiendo a 1000 por hora. La pantalla iluminada mostraba un nombre que ninguno de los dos quería ver, el abogado de la empresa. Esto puede ser muy importante, dijo Luis. Pero, ¿y si es otro mal anuncio? Respondió Ana, su voz un hilo de preocupación. Luis dividió su atención entre el teléfono y Ana, su mente luchando con lo inevitable. Ya sea bueno o malo, tenemos que enfrentarlo. Este es solo otro paso hacia lo que vendrá. Se inclinó hacia el teléfono, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía mientras la llamada comenzaba. Ana se quedó atrás, casi como una espectadora del destino que parecía tejerse de manera implacable. ¿Estarían listos para el escarmiento tras cada revelación? ¿O esto marcaría el inicio de una batalla más oscura? El futuro los retaba, y el momento de la verdad estaba a punto de estallar. Luis tomó una respiración profunda, tratando de aferrarse a la calma en medio de la tormenta emocional que lo envolvía. Con el dedo tembloroso, presionó el botón de respuesta en su teléfono, y un silencio inquietante llenó el espacio entre él y la voz del abogado que, de manera habitual y casi impersonal, comenzaba a desgranar detalles que podían cambiarlo todo. Hola, Luis. Gracias por atender. Lamento que sea en estos términos, pero necesitamos discutir tu situación, comenzó el abogado, su tono marcado por la frialdad propia de quienes están acostumbrados a tratar con crisis. Ana se acercó un poco más, los ojos fijos en la expresión de Luis, sintiéndose cada vez más fuera de su elemento. Voy a escuchar, respondió Luis, pero sus palabras sonaron más como un desafío que como una aceptación. Mientras el abogado hablaba, Ana captó algunas palabras clave: evidencia, investigación, posibilidades legales. Con cada frase, la sensación de desesperación se apoderaba más de ella. La verdad empezaba a hacerse evidente, tal vez nunca debería haberlo ocultado. Luis, ¿hay algo que no me hayas contado? Le cuestionó, su voz apenas un hilo de sonido. Pero él la ignoró, perdido en las palabras del abogado, quien continuaba, sin saber que la noticia podría destrozar la frágil paz que habían construido. Finalmente, el abogado concluyó: la empresa está considerando retirarse de la auditoría, pero eso depende de tu decisión. Si aceptas el acuerdo,
Podrías quedar libre de cualquier consecuencia. Luis cerró los ojos, apretando la mandíbula. Puedo evitar un juicio y limpiar mi nombre, pero ¿a qué costo? La mirada de Ana, ardiente y desafiante, lo atravesaba. ¿A qué te refieres con eso? ¿De verdad piensas que esto es suficiente? Necesito pensar en lo mejor para nosotros, replicó él, aunque su voz temblaba. Se sentía atrapado entre dos mundos, y su mente era un campo de batalla entre la lógica y el amor. Ana se frustró, sintiendo que cada minuto que pasaba era un ladrillo más en la pared que empezaba a levantarse entre ellos. Sin embargo, el teléfono comenzó a vibrar nuevamente, una segunda notificación. Luis miró desconcertado, luego giró el dispositivo para que Ana pudiera ver la pantalla. Era un mensaje de la misma empresa, algo que no esperaban. La tensión llenó el aire, como si la habitación misma estuviera esperando esa revelación. «¿Y si es una invitación a lo que viene?», murmuró Ana, la incertidumbre marcando su voz. «Quizás sea parte de la trampa», Luis contestó, con un leve acento de desesperación. «No puedo más con esto». Ana apretó su mano con fuerza. «Escucha, Luis. Nos prometimos hacer esto juntos. Cualquiera que sea la batalla, la enfrentamos. Quiero que tomes la decisión que sientes que es correcta, pero no puedo dejarte solo en esto». Luis sintió el dolor y la gratitud, la mezcla perfecta que le hacía sentir que, pese a todo, todavía había esperanza. Justo cuando se preparaba a compartir su angustia sobre cómo manejar la situación, el teléfono emergió nuevamente como un ladrón en la noche, esta vez iluminando una notificación chillante de un video que se acababa de subir en las redes sociales. Ana se inclinó hacia el teléfono, reconociendo que el nombre en la pantalla era el de un antiguo compañero de trabajo de Luis, alguien al que solía confiar y trabajar codo a codo. «¿Qué es esto?», preguntó, la preocupación pintando su rostro. El video mostraba a ese compañero en un ambiente poco profesional, exponiendo lo que él afirmaba como una conspiración en la empresa, con Luis en el centro de su acusación. «Parece que las cosas están saliendo a la luz, y muy rápido», comentó Ana, incapaz de ocultar la desesperación en su voz. Luis palideció, el peso del mundo aplastando su pecho. «Esto no puede estar pasando», susurró, y la realidad de lo que se venía empezó a inundarlo como un río desbordando sus límites. «Ana, si esto se hace público, todo lo que hemos construido podría desmoronarse en un instante». Ella tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «No vamos a dejar que eso nos detenga. Pero esto significa que necesitamos un plan, y rápido. ¿Qué tenemos que hacer antes de que el mundo descubra esto?». El reloj seguía avanzando, marcando el tiempo que les quedaba, y Luis sabía que la ventana de oportunidad se estaba cerrando. Justo cuando pensó que tenían una oportunidad para reaccionar, un nuevo mensaje llegó, y el nombre que apareció esta vez fue un golpe bajo, un contacto dentro del mismo equipo directivo que recién había mencionado corrupción. «Voy a necesitar valor para seguir adelante», pronunció él con voz temblorosa. «Ahora más que nunca, Luis». «Tiene que ser el momento de la verdad», respondió ella. Y en ese instante, ambos supieron que no solo se enfrentaban a una crisis económica, sino al reto de definir qué significaba realmente su amor en medio del caos total. ¿Estaban listos para lo que pudiera llegar después? Y lo que sería aún más complicado, ¿estarían dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad? El aire estaba cargado de tensión y desesperación. Luis tomó de nuevo su teléfono, consciente de que cada notificación era un nuevo hilo que podía desatar el caos absoluto. Se sintió como un marionetista cuya cuerda se estaba cortando, incapaz de controlar lo que sucedía a su alrededor. Con cada vibración, su corazón latía más rápido, como si supiera que algo inevitable estaba a punto de ocurrir. «Vamos a arreglar esto», aseguró Ana, pero en su voz había un matiz de incertidumbre. Se notaba que la angustia apretaba su pecho tanto como a él, pero intentaba mantener la fe. «El primer paso es investigar quién más sabe de esto y por qué». Luis asintió, tratando de organizar sus pensamientos. La conspiración parecía crecer, pero se sintió impulsado por la determinación de no dejar que eso los destrozara.
Cada segundo era una batalla, pero había algo más profundo en juego, su amor. Cuanto más se repetía esa palabra en su mente, más fuerte se volvía su impulso por enfrentar la situación y proteger lo que habían construido juntos. Voy a llamar a mi viejo amigo Pedro, dijo Luis, un destello de esperanza surgiendo en medio de la tormenta. Él siempre ha tenido contactos en la empresa y podría saber más. Ana se sintió impulsada por la decisión de Luis, sintiendo que había un camino a seguir. Buena idea. Mientras tanto, revisemos el video de la acusación. Tal vez haya algo en el que podamos usar a nuestro favor, sugirió, con manos temblorosas y corazón palpitante. Luis abrió el video de la red social. A medida que la imagen de su ex compañero aparecía en la pantalla, una oleada de traición lo golpeó. Esa persona había sido su amigo, su confidente, y ahora lo estaba utilizando como un peón en un juego que no comprendía. Aquí está. Mira. Ana señaló el momento exacto en que el ex compañero mencionaba nombres y lugares específicos, arrojando un manto de sospecha sobre Luis. El cuidado con el que habla parece que tiene algo más que solo un resentimiento personal. Esto no tiene sentido, murmuró Luis, buscando respuestas en cada palabra del video. Nunca pensé que esto podría llegar tan lejos. Él no solo está hablando de mí, está hablando de nuestra reputación, de nuestro futuro. Ana cerró los ojos, sintiendo el nudo en el estómago crecer. Luis, esto es mucho más serio. Necesitamos protegernos. No podemos esperar a que esto se resuelva por sí solo. Hay que actuar rápido, él asintió, pero sentía un tirón interno. No solo era la preocupación por su propia imagen, sino también la angustia que causaría a Ana si la situación se descontrolaba. ¿Y si todo esto nos separa? No podríamos soportarlo, confesó, su voz quebrándose. Ana le apretó la mano, y en ese gesto encontró un resquicio de esperanza. No vamos a permitir que eso suceda. Vamos a dar pelea. Pero necesitamos ser valientes y actuar con inteligencia. Luis se dio cuenta de que su amor por Ana era más fuerte que su miedo. Era como un fuego que ardía en su interior, iluminando el camino oscuro que tenía por delante. Pero antes de que pudiera formular un plan, el teléfono volvió a vibrar. Era Pedro. Luis lo contestó rápidamente, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Pedro. Necesito tu ayuda. Todo se está desmoronando aquí y hay algo que no entiendo sobre lo que está pasando en la empresa. Tranquilo, amigo. Estoy aquí para ayudarte, respondió Pedro, con una voz tranquila que calmó un poco las aguas turbulentas dentro de Luis. Pero debemos reunirnos cara a cara. Hay información que puede ser más valiosa de lo que imaginas. Mientras charlaban, Ana lo observaba, sintiendo el peso de la incertidumbre, pero también la luz del amor que los unía, listos para enfrentar cualquier tormenta. A medida que la conversación avanzaba y se hacían planes para el encuentro, Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Justo cuando colgaron, una última notificación iluminó la pantalla del teléfono de Luis. Era un mensaje de alguien que ellos nunca hubieran esperado ver, un antiguo mentor de Luis, conocido por su influencia en el sector y su ética inquebrantable. Luis, necesitamos hablar. Lo que descubras ahora podría cambiar todo lo que creías saber sobre la empresa. Luis miró a Ana, el miedo y la esperanza entrelazándose en su mirada. ¿Qué nos depara esto?, preguntó, su voz temblorosa, y en ese segundo, ambos supieron que el juego apenas comenzaba. ¿Podrían alinear a los aliados correctos antes de que todo se volviera un desastre irreversible? La noche se cernía sobre ellos como un manto de incertidumbre. Luis no podía dejar de pensar en el mensaje de su antiguo mentor. Las palabras resonaban en su mente, llevándolo a un lugar donde la desesperanza y la esperanza luchaban por salir a la superficie. Ana había empezado a hacer un muy necesario café, pero él permanecía sentado en el sofá, la mente fuera de control, buscando un camino donde no había señales. ¿Qué crees que quiere decir con cambiar todo?, preguntó Ana, mientras puso las tazas sobre la mesa. Su voz era un leve susurro,
como si temiera que cualquier sonido elevado pudiera romper la frágil atmósfera que los rodeaba. No lo sé, pero debería haberlo visto antes. Tal vez haya más sobre la empresa de lo que creemos, Luis respondió, su voz entrecortada. Y no sé si es bueno o malo. Ana tomó una taza y se acercó, sentándose a su lado. ¿Y si fuera una nueva posibilidad? Quizás él quiere ayudar, sugirió, su mirada brillando con un destello de optimismo que Luis deseaba compartir, pero su incertidumbre era como un pesado yugo sobre sus hombros. Una vibración imprevista del teléfono quebró el silencio. Luis lo tomó con manos temblorosas y, al ver el nombre en pantalla, su estómago se encogió. Era Pedro, puntual como siempre. Respirando hondo, contestó. Pedro, estoy aquí. Luis, necesito que hagas algo. Esa grabación no es solo un ataque. Hay implicaciones más graves. Te espero en el café de la esquina en media hora. Quiero que traigas las pruebas que tienes. Esto puede ser más grande de lo que piensas, dijo Pedro, el tono serio de su voz dejó claro que ya no había tiempo que perder. Claro, iré. ¿Tú crees que? No hay tiempo para dudas. Queda mucho por descubrir. Nos vemos, cortó Pedro antes de que Luis pudiera continuar. ¿Qué pasa?, preguntó Ana, viéndolo fruncir el ceño mientras terminaba la llamada. Ellos saben más de lo que aparentemente sabemos. Pedro quiere que nos reunamos en un café. Y dice que la grabación es más importante de lo que pensamos, explicó Luis, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Debemos ir juntos, no quiero que vaya solo. Esto afecta a los dos, afirmaba Ana, tomando su mano. Era su forma de acallar los demonios de la ansiedad que crecía en su interior, la conexión física entre ellos como su ancla ante lo desconocido. A medida que se preparaban, las imágenes de su vida juntos pasaban por la mente de Luis como un carrusel, sus risas, días de sol, y hasta las pequeñas peleas que siempre llegaban a resolverse con un abrazo. Esa era la fuerza que deseaba recordar cuando se enfrentaran al caos. El viaje al café no fue largo, pero cada segundo se sintió eterno. Al llegar, Pedro los esperaba en una mesa en la esquina, su expresión era grave, pero había algo en sus ojos que prometía respuestas. Hola, amigos. Sé que esto es un momento delicado, así que iré directo al grano. He trabajado en la empresa durante años y hay cosas que están sucediendo por detrás que no te imaginas, Luis, comenzó Pedro, su voz grave rompiendo el silencio que se acumulaba como una tormenta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo confiaba en ti. Respondió Luis, la frustración brotando de su interior. Porque pensé que podía manejarlo, pero las cosas se han salido de control. Escucha, hay alguien en la alta dirección que está orquestando esto. Tu ex compañero es solo una parte de algo mucho más grande. Tienes que estar preparado, continuó Pedro mientras Ana apretaba su mano con fuerza, la intensidad del momento envolviendo cada palabra. ¿Estás diciendo que esto es un complot? ¿Para qué? ¿Destruirme?, preguntó Luis, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Pedro asintió lentamente, con una mirada de preocupación. Es más complicado de lo que parece, pero si estás dispuesto a luchar, yo estaré contigo. Y hay algo más que hay que tener en cuenta, pausó, dejando que la tensión llenara el aire. ¿Qué es? ¿Qué más podría ser tan malo? Luis preguntó, incapaz de contener la ansiedad que lo estaba consumiendo. Los ojos de Pedro se endurecieron. Te lo diré, pero quizás esto cambie para siempre como ves a quienes te rodean. Hay una traición dentro de tu círculo. Alguien de tu confianza podría estar detrás de esto. El corazón de Luis se detuvo por un instante. El café pasó a ser un mero escenario para la tormenta que se desataba en su pecho. La pregunta era clara, y el ámbito de la respuesta podría arrastrar consigo su más oscuro secreto. ¿Quién? En ese momento, la puerta del café se abrió de golpe, y Luis sintió que su mundo cambiaba de nuevo. Una figura conocida se encontraba en el umbral, tomada de la mano con una sonrisa que irradiaba confianza. Era Carla, su ex jefa,
una mujer que había sido como una madre para él desde sus primeros días en la empresa. Pero su mirada era intensa, como si llevara un mensaje que podría alterar el destino de todos ellos. El futuro nunca había parecido tan incierto como en aquel instante. Y sin embargo, la respuesta a una pregunta latente ya estaba a la vuelta de la esquina. La verdad estaba a punto de emerger, y podría ser más desgarradora de lo que jamás pensaron posible. ¿Podrían manejar la lección más dura de sus vidas antes de que fuera demasiado tarde? Luis sintió como el aire se volvió denso a su alrededor. La entrada de Carla trajo consigo un torbellino de emociones que lo desestabilizó aún más. La mujer que había sido su guía y protectora ahora se acercaba con una confianza que le resultaba desconcertante. Ana, a su lado, parecía notar cómo la situación se tensionaba, su mano apretando la de Luis como si quisiera transmitirle un rayo de calma en medio del caos. Carla, no esperaba verte aquí, dijo Luis, intentando ocultar la confusión que lo invadía. Pedro estaba a punto de compartir algo importante. Lo sé. He escuchado cosas, dijo Carla, su voz imbuida de un timbre serio que hizo eco en el pequeño café. Se sentó en la mesa sin esperar a ser invitada, su mirada atravesando a Luis como si intentara leer su mente. Cosas como que, preguntó Pedro con una mezcla de curiosidad y desconfianza en su tono. La mujer tomó una profunda respiración, como si necesitara encontrar las palabras adecuadas. Hay un movimiento dentro de la empresa que amenaza no solo tu puesto, Luis, sino todo lo que has construido. Me he mantenido al tanto de las acciones de la alta dirección. Hay una lucha de poder que podría consumir a muchos. El estómago de Luis se revolvió. ¿Por qué no viniste antes? En este momento necesito saber quién podría traicionarme, exclamó, la presión acumulándose dentro de él como una olla a presión a punto de estallar. Carla hizo una pausa, y eso lo inquietó aún más. Hay quienes crees que son tus aliados, pero no lo son. He visto a muchos moverse en las sombras, y a veces, incluso los más cercanos son los que más daño pueden hacer. Ana miró a Luis, luego a Pedro, sin entender del todo la magnitud de lo que se estaba revelando. Esto no puede ser verdad. Siempre hemos tenido a alguien de confianza a nuestro lado, ¿no? ¿Quién podría ser? Su voz temblaba un poco, reflejando la inquietud que todos sentían. Luis sintió el peso del silencio. El café que solía ser un refugio ahora se sentía como una trampa. No puedo enfrentarlo sin saber con quién estoy lidiando, dijo, su voz más firme, aunque la duda latía en su interior. Debes estar atento a las cosas que no se dicen. Las miradas furtivas, los susurros que se apagan al entrar. Hay un plan en marcha, y me temo que podría ser la pieza clave sin saberlo, advirtió Carla, casi con un tono de advertencia. Las palabras retumbaban en la mente de Luis como un eco implacable. Dime quién, por favor. No puedo continuar así sin saber con qué hacer frente, suplicó, sintiendo que cada segundo se convertía en un lastre que lo aplastaba. Te lo diré, pero debes prometer que lo tomarás en serio. Lo que voy a revelar, una vez que lo sepas, cambiará todo. Su mirada se encontró con Luis y se volvió casi penetrante. A medida que la verdad comenzaba a filtrarse, la atmósfera del café cambió. La tensión vibraba en el aire, y un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Luis sintió que su corazón latía con fuerza, aumentando un ritmo constante que le recordaba la fragilidad de su vida en aquel momento. Carla tomó un sorbo de su café, como si cada pasando de su taza le diera tiempo para formular la confesión. Lo que voy a decir puede romper tu mundo, pero tienes que saberlo. Lo que he escuchado es que... Antes de que pudiera terminar, el sonido de una alarma resonó repentinamente desde su teléfono. Todos giraron sus miradas hacia el origen del sonido, y el rostro de Luis se palideció al ver que era un mensaje de la empresa, un anuncio de una revisión urgente del entorno laboral por parte de la dirección. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Pedro, sus ojos abiertos de par en par, y Luis, sintiendo que el aire se le cortaba, se preguntó si esa era la forma en que comenzaba su carrera hacia el desastre. Aquel mensaje era un recordatorio alarmante de que el tiempo se les acababa.
La verdad estaba al borde, y la traición podría ser más devastadora de lo que imaginaba. Con el corazón acelerado y los pensamientos amontonados, Luis se preguntó si realmente estaba listo para enfrentar lo que venía. ¿Esas verdades ocultas que estaban dispuestas a revelarse cambiarían todo para siempre? Luis, comenzó Carla de nuevo, pero su voz se perdió entre la inminente tormenta que se escapaba de su control. ¿Hay algo más que debamos saber?, preguntó Ana, ahora en pánico, y Luis sintió que un frío le recorría la espalda. Es el momento de actuar y responder, dijo Pedro con voz decidida. Y tal vez, solo tal vez, descubras quién en realidad está detrás de todo esto. Pero, ¿estás listo para perder lo que has construido? Luis sintió que el peso de esas palabras recaía sobre sus hombros como una carga aplastante. La revelación estaba a punto de suceder, y la incertidumbre que se instaló en el aire hacía que todo se sintiera aún más urgente. Se dio cuenta de que, sin importar la verdad que emergiera, podría cambiar su vida para siempre. El corazón de Luis latía con fuerza, como si intentara avisarle que el tiempo se estaba agotando. Carla lo miraba fijamente, sus ojos profundos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Ana, con su rostro pálido, se aferró a la mesa como si fuera su única ancla en medio de la tormenta que se aproximaba. Necesitamos salir de aquí, sugirió Pedro, intentando tomar el control de la situación, pero Luis se sintió paralizado. Las palabras de Carla flotaban en el aire, como un denso humo que lo envolvía. No podemos irnos sin saber la verdad. ¿Quién está detrás de esto, Carla? Debes prepararte para una verdad que no vas a querer escuchar, respondió ella, su voz casi un susurro. Luis sintió como su estómago se torcía. En su mente, se agolpaban hombres y mujeres que había considerado aliados. ¿Era posible que alguno de ellos estuviera fraguando su caída? La ansiedad lo invadía, mientras la tensión entre los cuatro era palpable. Luis, la situación en la empresa es más complicada de lo que imaginamos. Hay personas que no solo desean tu puesto, sino que buscan desestabilizar todo lo que has logrado, continuó Carla, apretando los labios como si las palabras estuvieran atragantadas. Ana se volvió hacia él. ¿Y qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Su voz, cargada de miedo, resonaba en la mente de todos. Necesitamos pruebas, dijo Pedro, sacudiendo la cabeza como si pudiera despejar los pensamientos oscuros que rondaban. Si asumimos que hay una conspiración, debemos reunir información que confirme esto. Luis sintió un destello de luz en medio de la inquietud. Recuerden las reuniones recientes, los cambios en la política de evaluaciones. Eso podría ser un punto de partida, sugirió. Les había mencionado a Ana y Pedro antes, pero ahora la urgencia le daba un nuevo significado. Si hay quienes quieren desestabilizarme, tendrán que dejar huellas. Pero, no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda, dijo Ana, inquieta. La posibilidad de involucrar a otra persona en la trama le ocasionaba un nudo en el estómago. Carla, ¿puedes contar con alguien dentro de la empresa? ¿Alguien de confianza que no esté en la línea del fuego?, preguntó Luis, aferrándose a la esperanza. Ella negó con la cabeza, lo que intensificó su miedo. No es tan simple. Hay quienes estarán al tanto de nuestra investigación y te expondrán. La desconfianza es contagiosa, Luis. Debes ser cauteloso. ¿Y si descubren lo que estamos haciendo? Necesitamos actuar rápido pero sin levantar sospechas, dijo Pedro, frunciendo el ceño mientras su mente buscaba un camino lógico entre tanta incertidumbre. Dividámonos. Yo hablaré con Ana sobre lo que he visto. Ustedes dos pueden investigar en la oficina. Necesitamos movernos ya, propuso Carla, su voz firme al tiempo que sus ojos brillaban de una determinación renovada. El grupo asintió, sabiendo que el próximo paso iba a ser crucial. Pero el tiempo estaba en su contra. La alarma del teléfono de Luis seguía resonando en su mente, cada segundo pesando más que el anterior. Con un rápido abrazo de ánimo entre ellos, decidieron separarse. Al salir del café,
La brisa fría contrastó con la calidez del ambiente que habían dejado atrás. Luis y Pedro intercambiaron miradas de complicidad. Tenía que enfrentarse a esas sombras, a esos traidores, sin importar cuánto lo asustara. En la distancia, el edificio de la empresa se alzaba como un gigante dormido, guardando secretos en cada rincón. Luis respiró profundo, sintiendo cada pulso de su corazón. Todo estaba en juego. Debemos encontrar respuestas antes de la reunión de mañana, dijo Pedro, mientras ambos se dirigían a sus coches, conscientes de que el tiempo apremiaba. Luis asentía, pero una punzada de ansiedad cruzaba su mente. ¿Y si la verdad era más desgarradora de lo que había imaginado? En su camino, se topó con un viejo compañero que lo miró fijamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese hombre había sido un amigo, pero ¿realmente lo era aún? Luis, comenzó el compañero, y en esa fracción de segundo, Luis sintió que todo podía cambiar de nuevo. ¿Qué sabes tú?, murmuró, sirviendo de aviso y alarma en su interior. Esa pregunta, sin saberlo, sería el siguiente paso hacia la verdad que deseaba, pero a la vez, el abismo de una traición. La mañana había llegado, pero la noche de incertidumbre seguía pesando sobre los hombros de Luis y Ana. Solo habían pasado unas horas desde su conversación en el café, sin embargo, las revelaciones parecían sacudir los cimientos de su vida. Luis se miró en el espejo, sus ojos reflejaban un hombre en conflicto, atrapado entre la lealtad y la traición. La duda se había apoderado de su mente. ¿Podrían realmente confiar en las palabras de Carla? La campana del reloj sonó, marcando la hora de su reunión. Una vez más, el eco resonó como un aviso en sus entrañas. Tenía que estar listo. Ana, sentada en la cocina, preparaba un desayuno con manos temblorosas. Las tostadas chisporroteaban, pero el silencio entre ellos tenía sabor amargo. ¿Qué haremos, mi amor?, preguntó Ana, aún sin apartar la mirada del sartén. Su voz le hizo sentir una punzada en el corazón. No sé, Ana. Tengo todo este peso en mi pecho, pero no puedo dejar que la incertidumbre nos venza, respondió Luis, intentando encontrar la claridad. Necesitamos unirnos, dijo Ana, volviéndose hacia él. No podemos permitir que esta situación nos divida. Debemos entrar a esa reunión como un equipo. La fuerza en sus palabras encendió algo en Luis. Sabía que su amor era lo único que podía mantener a flote en medio de la tormenta. Con el alma dispuesta, se dirigieron a la oficina. A cada paso que daban, el bullicio de la ciudad parecía multiplicar su ansiedad. ¿Cómo podrían enfrentar a su empresa cuando la confianza era un recurso tan escaso? En la entrada, Luis sintió que su corazón palpitaba en su garganta. En el interior, el ambiente era pesado, como si la tensión flotara en el aire. Antes de entrar a la sala de juntas, Luis tomó la mano de Ana con fuerza. Estamos juntos en esto, le dijo, con una sonrisa que esperaba infundir coraje. Él sintió que su corazón se llenaba de fuerza. Al cruzar la puerta, la mirada de todos se centró en ellos. Pedro ya estaba sentado en la mesa, y su rostro mostraba la angustia que llevaría a la reunión. Es hora de desclasificar los secretos, musitó, mirándolos intensamente. Luis se sentó al borde de la silla, sintiendo la presión del juicio. Sabía que no era solo su futuro el que estaba en juego. Era el de Ana también. La reunión comenzó. Un portavoz de la empresa tomó la palabra, y Luis escuchó cada palabra como un golpe surgiendo de un tambor. Estamos aquí para abordar las preocupaciones sobre la auditoría y la reciente controversia, anunció, dejando caer sobre ellos el peso de la discriminación. Luis sintió que su mirada vagaba entre las caras de sus compañeros, observando cada reacción mientras manejaban las tensiones. Tenía que ser audaz, arriesgarse. Necesitamos ser claros sobre quién está detrás de esto. No podemos permitir que los rumores se conviertan en una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, dijo, su voz resonando con una firmeza renovada. Un murmullo recorrió la sala.
La tensión crecía y Ana sintió como su mano se apretaba más alrededor de la de Luis, como si el mundo entero dependiera de ese gesto. No soy un corrupto, y no permitiré que me conviertan en uno, continuó, alimentando su convicción. Si alguien está detrás de esto, entonces deben ser expuestos. Necesitamos justicia, no rumores. Luis observó cómo los rostros de sus colegas cambiaban, algunos atónitos, otros visiblemente incómodos. En ese instante, una figura conocida cruzó la sala, Carla, su mirada seria, pero con un brillo de aprobación. Luis sintió un aire renovado de esperanza. Tranquilo, Luis. Todos estamos contigo, dijo Pedro desde el fondo de la sala, impulsando a otros a unirse. Las palabras comenzaron a fluir en apoyo mientras el equipo empezaba a notar la verdad. La lealtad comenzaba a resurgir de una comunidad desunida, todo se tornó más intenso tras esas palabras. Hagamos una revisión de lo que hablamos, de las anomalías en las políticas de la empresa. Necesitamos ser fuertes y transparentes, finalizó Ana, con una voz clara, que captó la atención de todos. Los sorprendidos asintieron, impresionados por la unión que ahora se respiraba en la sala. La reunión finalizó con nuevos acuerdos para investigar y aclarar la situación. Una vez afuera, Luis miró a Ana con los ojos brillantes. Lo hicimos, dijo, la emoción brotando de su corazón. Ella sonrió y lo abrazó, sintiendo que todo había comenzado a cobrar sentido. Aún hay mucho por hacer, pero juntos podemos superar esto, respondió ella, sintiendo que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. En los días siguientes, la atmósfera de la oficina cambió. Las uniones se fortalecieron, y así comenzó la búsqueda de la verdad. Y aunque el análisis de la auditoría no sería fácil, Luis sabía que estaban dispuestos a caminar juntos por el camino que les obligaba a enfrentar la verdad sobre su vida y su amor, delante de ellos. Un futuro incierto brillaba difuso, pero la nueva lucha por la justicia y la confianza les prometía un renacimiento. Luis sintió un aliento profundo, viviendo en el presente, sintiendo que, al final, su amor sería la respuesta a todas las preguntas. La historia de traición, incertidumbre y secretos los había unido y fortalecería el vínculo que compartían, y así, con su mano entrelazada con la de Ana, se comprometieron a ser la voz de la verdad y la luz en medio de la tormenta. Cada paso que tomaran, lo harían juntos, hacia un futuro que solo ellos podrían construir. Recuerda, si deseas seguir esta emocionante saga llena de transformación y superación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones sobre esta historia y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.